mil amorosa, y jamás imaginé que la noticia más dolorosa de mi vida llegaría mientras preparaba un regalo para la boda de mi propia hija Valeria. Tenía 28 años, era mi única hija, y la crié sola desde que tenía 6 años. Trabajé dobles turnos, renuncié a muchas cosas, veces incluso a mis propios sueños. Pero nunca me quejé, porque verla feliz siempre fue suficiente para mí. Durante meses habíamos hablado de su boda, enseñaba vestidos por internet, enviaba fotos de salones. Me preguntaba qué flores me gustaban más. Yo estaba emocionada, no solo porque mi hija iba a casarse, sino porque sentía que iba a vivir uno de los momentos más importantes de su vida a su lado. Por eso, cuando aquella tarde recibí su llamada, contesté sonriendo. Pero esa sonrisa desapareció. En segundos, su voz sonaba extraña y nerviosa, como si estuviera escondiendo algo. Mamá, necesito decirte algo. Sentí un mal presentimiento. ¿Qué ocurre? Hubo silencio, y entonces dijo unas palabras que me dejaron sin aire. Me casé hace 4 días y pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Ya me casé, Quedé inmóvil mirando la pared, esperando que dijera que era una broma, pero no lo hizo. ¿Hace 4 días? ¿Sí? ¿Y yo no estaba allí? Volvió el silencio. Después llegó la frase, que jamás olvidaré. ¿La boda era solo para la familia? Sentí que el corazón se detenía. ¿Solo para la familia? Mi voz salió quebrada. ¿Y yo qué soy? Ella no respondió. Porque las dos sabíamos. La verdad, yo era su madre. La mujer que la había criado, la mujer que había estado presente en cada cumpleaños, en cada enfermedad, en cada fracaso, en cada victoria, pero aún, o había sido invitada a su boda. Esa noche lloré más de lo que había llorado en años. No por la boda, sino por la sensación de haber sido reemplazada. De pronto, todos los recuerdos comenzaron a doler en las veces que la había llevado a la escuela, en las noches sin dormir cuando tenía fiebre, en los sacrificios que jamás le conté. Todo parecía no haber significado nada. Durante 2 días no hablamos, no porque quisiera castigarla, sino porque no sabía qué decir, porque tenía miedo de escuchar una verdad aún peor. En el tercer día, alguien llamó a mi puerta. Era mi hermana. Elena entró preocupada, se sentó frente a mí, y dijo algo inesperado. Creo que deberías saber toda la historia. La miré confundida. ¿Qué historia? Elena respiró hondo. La boda no fue idea de Valeria. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Fue idea de su esposo. Sentí un nudo en el estómago. Conocía a Marcos desde hacía 2 años. Siempre había sido amable y educado, no, al menos eso parecía. Explícate. Elena bajó la voz. Hace meses él insistía en alejarla de todos, especialmente de ti. Sentí un escalofrío. Porque recordé muchas cosas. Las visitas que se hicieron menos frecuentes. En las llamadas, cada vez más cortas, en las reuniones familiares, a las que ya no asistía. Todo comenzó después de conocerlo. ¿Estás segura? Sí, y no soy la única que lo notó. Aquella noche apenas pude dormir. Por primera vez, empecé a preguntarme si había algo más detrás de todo aquello. La mañana siguiente sonó mi teléfono. Era Valeria. No contesté de inmediato, pero finalmente respondí. Su voz sonaba diferente, como si hubiera estado llorando. Mamá, ¿podemos hablar? Acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi casa. Cuando llegó, parecía agotada. Tenía ojeras y los ojos hinchados. Se sentó frente a mí. Durante varios segundos, no dijo nada. Finalmente habló. Lo siento. Yo quería creerle, pero el dolor seguía ahí. Necesito entender por qué. Valeria comenzó a llorar. Porque tuve miedo. ¿Miedo de qué? Miró hacia la ventana. De perderlo. No entendí. Entonces me contó algo que me dejó helada. Marcos le había dicho que una boda pequeña era mejor en 2. Después dijo que demasiado familiares crearían problemas. Luego insistió en que solo debían asistir personas que él consideraba cercanas. Poco a poco la lista se redujo hasta que prácticamente desapareció. ¿Y aceptaste excluirme? Su rostro se llenó de vergüenza. Pensé que después lo entenderías. Sentí lágrimas en los ojos. Valeria. Una madre puede entender muchas cosas, pero no entiende por qué su hija la deja fuera del día más importante de su vida. Ella bajó la cabeza y lloró en silencio. La conversación duró horas. Cuando terminó, pensé que finalmente había escuchado toda la verdad. Pero estaba equivocada. Porque 2 semanas después, ocurrió algo inesperado. Valeria apareció en mi casa sin avisar. Parecía aterrorizada. Entró rápidamente y cerró la puerta detrás de ella. Mamá, su voz temblaba. Necesito ayuda. Sentí miedo. ¿Qué pasó? Me mostró su teléfono. Había mensajes, decenas de mensajes, to-dos de Marcos controlando dónde estaba. ¿Con quién hablaba? ¿Qué hacía? ¿A qué hora regresaría? Mi sangre se heló. ¿Desde cuándo ocurre esto? Valeria comenzó a llorar.
Desde antes de la boda, comprendí entonces que el problema nunca había sido la boda. A la boda solo había sido el comienzo. Marcos quería aislarla, alejarla de quienes podían ayudarla, alejarla de quienes podían hacerle ver la realidad, y la primera persona que debía desaparecer era John, su madre, durante las semanas siguientes. La apoyé en todo, buscamos ayuda, hablamos con abogados, con especialistas, con personas de confianza y poco a poco, ella comenzó a recuperar el control de su vida. No fue fácil. Hubo discusiones, lágrimas, momentos difíciles, pero finalmente tomó una decisión casi, una decisión valiente. Se marchó en meses. Después, sentadas juntas frente al mar, hablamos de todo lo ocurrido. El viento movía su cabello y el sol comenzaba a esconderse. Entonces me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, sí, el peor error de mi vida no fue casarme. La observé en silencio. Fue creer que tenía que elegir entre mi esposo y mi familia. Tomé su mano, y por primera vez, en mucho tiempo sentí paz porque entendí algo importante. El amor verdadero nunca te obliga a alejarte de quienes te aman, nunca te exige renunciar a tu familia, nunca te pide que cierres la puerta a las personas que siempre estuvieron contigo. Valeria apoyó la cabeza sobre mi hombro, como cuando era niña. Permanecimos allí viendo el mar, en silencio, sanando heridas que jamás debieron existir, porque al final descubrimos una verdad que muchas personas aprenden demasiado tarde cuando alguien intenta separarte de quienes te quieren. No está construyendo una familia, está construyendo una prisión. Si tu hijo o tu hija se casara sin invitarte, ¿podrías perdonarlo? ¿O sentirías que la confianza se rompió para siempre? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta.